Porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poli Radio. Buenos días, hoy iniciamos una nueva edición de Graduados que Construyen País. Bienvenidos a toda nuestra audiencia, estudiantes, a graduados, a vivir de este nuevo episodio. Bueno, en nuestra mesa hoy tenemos una invitada, ¿verdad, Aleja? Una invitada muy importante. ¿Quién es? Cuéntanos un poco. Muy especial, y nos acompaña hoy Sandra Escobar, ingeniera industrial, una escritora que es profundamente reconocida ahorita en nuestra institución. Bienvenida, Sandra, cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es Sandra? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu recorrido? ¿En qué año te graduaste? ¿Cómo ha sido ese recorrido después de que ingresaste al Poli? Bueno, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Yo feliz de estar aquí compartiendo esa experiencia tan maravillosa y enriquecedora de mi ejercicio profesional. Les cuento que yo adelanté ese ejercicio de graduación en 2017, pero realmente esta experiencia con Poli me enseñó a ver el conocimiento desde una perspectiva diferente. De hecho, les contaba ahorita, antes de empezar esta entrevista, que este libro nació precisamente en las aulas de clase, con una materia que era una de mis favoritas, que era calidad, donde abordábamos todos los gurús de la calidad, sus conceptos, y cuando yo los escuchaba sentía que esto definitivamente encajaba perfecto con la vida personal, y fue aquí donde arranqué toda esa experiencia tan maravillosa y enriquecedora en medio de este ejercicio. Bueno, Sandra, nosotros queremos contarte un poco de qué se trata Graduados que Construyen País, y es justamente un espacio en donde conocemos las historias de aquellos graduados que hoy están dejando huella desde diferentes escenarios y cómo desde sus profesiones están generando no solamente un ejercicio profesional, sino también un impacto en la sociedad. Y de acuerdo con ello, hoy queríamos justamente tenerte como invitada, un encuentro de experiencias que nos demuestran ese conocimiento, esa transmisión de conocimiento, en donde no solamente estás ejerciendo tu profesión, sino además de ello le estás aplicando a un ejercicio de escritura. Y un poco para contexto de nuestra audiencia es justamente, hoy también tenemos un invitado muy importante y es nuestro director de la editorial. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. La verdad, muy a gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación. Maravilloso. Y justamente ¿por qué? Porque hoy queremos extenderles varias invitaciones, pero además de ello, como bien nos lo mencionaba Sandra, contarnos un poco. Sandra, tú eres ingeniera industrial, pero nos dices que has escrito un libro. ¿Cómo se llama tu libro? Cuéntanos, por favor. Bueno, ahorita les contaba que de hecho fue mi segundo libro por accidente, y digo mi segundo libro por accidente porque este libro lo estuve escribiendo desde antes del 2017, que fue el año de mi graduación. Precisamente desde las aulas de clase venía yo evolucionando, estructurando, pensando cómo aterrizar esta idea, y llego yo a la maestría en 2023, y en mi maestría no me aceptan este libro como un proyecto de investigación porque me tocaba efectivamente descubrir algo en una empresa, y efectivamente busqué algo que se relacionara mucho con este ejercicio profesional, porque yo he pensado que las empresas, la ingeniería hay que humanizarla. Entonces, desde el punto de vista de la humanización de la carrera profesional, pensé en un nuevo indicador, y es el de felicidad, que me di cuenta que ya existía en las empresas. Entonces esto me pareció una idea espectacular. Saco yo ese indicador, me voy a hacer un estudio de investigación a una empresa, cruzo las variables, descubro que las empresas más felices son las empresas más productivas, y que las personas más felices son más productivas. Entonces eso fue un dato que realmente todos lo percibimos, pero yo lo, digamos, ratifiqué científicamente, y esto fue algo muy interesante porque me abrió muchas puertas. Ahorita les contaba que tuve una experiencia para que de pronto los que estén pensando en escribir se asesoren con la editorial. Qué rico que ahorita tengamos un espacecito, porque cedí todos mis derechos a una editorial que publica este tipo de temas académicos, pero este fue mi primer libro. Mi maestría, sin yo pensar que estaba escribiendo un libro, fue publicado, y ahorita ha tenido un reconocimiento muy interesante.
Después de esto, ya tenía mi libro súper adelantado, que ha sido el sueño de toda mi vida, que es por el que estoy aquí. Se llama Quality Life, Ingeniería para la Vida. Quality Life, Ingeniería para la Vida, les cuento que nació desde las aulas de clase, desde esa materia de calidad, desde identificar que todo lo que aplican las empresas nos sirve en la vida personal, y desde una tesis, y es que todas las personas llegan a las empresas y son súper cuidadosas, planifican, estructuran todo meticulosamente, cumplen los objetivos, están enfocados en las metas organizacionales, pero la vida la llevan como la incertidumbre del mañana, la expectativa del día a día. A veces somos los CEOs más reconocidos, pero nuestra vida personal hecha un desastre porque no miramos hacia adentro, porque no planificamos. Entonces de aquí nació esa idea de estructurarlo tal cual se hace en las empresas, con la rigurosidad de las grandes organizaciones, y de una tesis también muy bonita que se valida aquí en este libro, y es que son las teorías que siguen profundamente vigentes desde hace muchísimos años, y que la mayoría nacen desde Japón, porque llega a Japón después de la posguerra y entra en una crisis impresionante, y fue gracias a la industrialización y a esas teorías que se aplicaron en esas grandes industrias que Japón logró ser lo que es hoy después de la posguerra. Entonces yo pensaba, si logró levantar de las grandes crisis a estas empresas, ¿qué podría hacer con nuestra propia vida? Maravilloso, muy interesante, de hecho. Muy importante todo esto que dice, porque mira, Cris, que la ingeniería uno siempre la asocia con todos esos estándares de calidad, de control, ¿sí? Como a un proceso diferente, y tú lo haces también desde un potencial más social y humano. Entonces eso es súper interesante, porque adicional viene una investigación, ¿sí? Desde la posguerra, desde Japón, desde la industrialización, y mira dónde llegas con todo este libro, que qué interesante es poder saber toda esta historia y cómo recopilas toda esa información con lo que me estabas contando ahorita, de toda esa técnica o digamos que esa dinámica que utilizaste para la escritura. Entonces, súper interesante, Cris y Guille, qué bueno tenerte aquí para que nos ayudes un poco aquí con el proceso, y tú que eres conocedor de esta parte. Pues así es, yo siempre he dicho que muchas veces los libros o las publicaciones son, en el mejor sentido de la palabra, un pretexto y una oportunidad para poder aflorar eso que está ahí adentro, como muy bien lo dice Sandra, que estuvo ahí presente todo el tiempo en sus procesos académicos, pero cuando ya tuvo esta visión externa, cuando ya pasó del pregrado a la especialización, empiezan a concentrarse, y en efecto así es. Recuerdo que en alguna oportunidad presenté un esquema editorial de lo que llamábamos ecosistema editorial, y ese principio se mantiene a base de toda la teoría de Oparín, ¿cierto? De cómo esto tiene un fundamento no solamente teórico, sino investigativo, pero cómo lo llevamos a la práctica. Entonces ver estos dos proyectos, conocer estos dos proyectos de Sandra, pues simplemente ratifican que la esencia está ahí. La escritura como proceso, si se quiere, técnico, se puede complementar, se puede acompañar, pero la esencia está ahí, y es la que, a final de cuentas, nos permite que podamos tener publicaciones y proyectos en términos generales de propiedad intelectual o producción intelectual en diversas áreas. Entonces, así que esto es un abrebocas sin lugar a dudas muy importante para esta franja. Guille, y mira que tú mencionas algo que es muy importante, y es cómo desde el conocimiento, y en este caso particular, hemos logrado humanizar ese contenido, humanizar esa formación que desde nuestra institución podemos impartir, y cómo ese ejercicio también entra de una línea más específica y más personal. Y dentro de esa línea quiero leerles a ustedes unas palabras que justamente se incluyen dentro del libro. Y hablamos de que a todas las personas que lo intentan, que no se rinden, que tras cada batalla perdida se resetean y se ponen de pie. Para ustedes, mi más profundo puedes. Por favor, cuéntanos un poco de esas palabras. ¿A qué hace referencia? ¿Qué nos mencionas y qué mensaje le puedes dejar a nuestra audiencia, a esos estudiantes que nos están escuchando, a esos graduados que tienen sueños, que están proyectándose, que quieren seguir creciendo y que tienen mucho temor quizá de atreverse a plasmar sus palabras en un libro?
Bueno, qué bonita pregunta. Realmente esa línea corresponde precisamente a la parte de agradecimientos. Muchos escriben un libro y en la parte de agradecimientos son 2 renglones. En mis agradecimientos le agradezco a toda mi familia, a donde soy, a mi tierra, a mis compañeros, a todos los que han hecho posible estar donde estoy, que han sido parte de esta historia tan bonita. Y precisamente en esta línea me refería a todos los que van a ser posibles lectores de Quality Life, porque sin duda la vida en sí no es sencilla. De hecho, pues en una de las líneas que ahorita estábamos mencionando de Quality Life, empezamos con la parte de planear. Cuando vamos a planear, ¿cuál es la primera fase? No es coger una hoja y un lapicero y empezar a escribir porque sí, metas que nosotros queremos lograr y dejarlos demasiado abiertos, y cuando los dejamos demasiado abiertos es casi que imposible lograr el alcance de esos propósitos porque no sabemos ni con qué contamos ni con una estrategia clara, y eso es lo que acompaña a Quality Life a definir esa estrategia. Y el primer paso es el diagnóstico, porque no basta con soñar. Primero necesitamos aterrizarnos a lo que somos. Y cuando empezamos en este diagnóstico, empezamos con una lectura muy general acerca del individuo, acerca del ser humano. Y cuando hablamos del ser humano, nos damos cuenta que definitivamente el ser humano es profundamente complejo, es profundamente difícil. Y de hecho ya ha sido ratificado por muchas teorías, incluyendo una que yo menciono, que es la del cerebro triúnico, que todo el tiempo estamos luchando con el reptiliano, con el emocional, con el racional, y quién tiene el control, y es supremamente difícil siempre estar en el racional. Incluso lo mencionaba Sigmund Freud, que el ser humano está en un proceso constante de conflicto con él mismo, entre el ello, que es eso que quisiéramos hacer pero que no se relaciona con el super yo, que es la estructura que va contraria a eso que nosotros queremos. Entonces, partiendo también de todo esto y haciéndonos conscientes de lo complejo que es ser humanos, porque a veces no siempre estamos conectados con el racional, es bastante difícil decir que nos vamos a mantener en pie, que no vamos a renunciar a un sueño, que vamos a empezar y que a la primera batalla no vamos a renunciar y a irnos para atrás. Entonces este agradecimiento es especialmente dirigido a esas personas que lo intentan, que lo dan todo, que se caen, pero aún así deciden volver a levantarse, sobre todo aprendiendo de cada experiencia, y que no se deja llevar por el reptiliano, por el límbico, así sea tan difícil dominarlos. Sandra, y cuéntanos un poco cómo aplicaste esa ingeniería a iniciar ese proceso de escritura. Tú eres justamente ingeniera industrial. ¿Cómo hiciste y cómo puedes aplicar ese ejercicio de tu profesión a la escritura, y más a la escritura de un libro? Esa es una pregunta muy bonita, porque mira que yo creo que primero se relaciona lo primero antes que lo otro, y siempre en medio de mi vida he tenido un deseo profundo de escribir, que se me da súper bien el comunicar, y pasó algo muy especial y les quiero compartir esta anécdota. Cuando yo estaba chiquita, tenía yo 8 o 9 años, y yo soy de un municipio del eje cafetero que se llama Anserma, Caldas, y en ese municipio la biblioteca sacó un proyecto divino para todos los niños que se llama Mi Mundo es un Cuento. Entonces los niños iban a la biblioteca y escribían y les enseñaban. Entonces yo era súper juiciosa y yo no me perdía un espaciecito, hasta que al culminar nos publicaban en un libro un cuento. Entonces casualmente me publicaron, no por ser la mejor, pero sí por ser la más juiciosa. Y pasó algo muy especial, es que cuando teníamos ese libro con mi cuento en mi casa, toda la familia era súper orgullosa, llegaba la visita y la mostrábamos, y yo me creía la persona más famosa de la vida, y de ahí nació ese sueño tan bonito de escribir. Y fue muy chistoso porque justamente esta semana me encuentro yo con ese cuento, y fue un cuento apocalíptico, con mala puntuación, o sea, terriblemente en todos los sentidos de la palabra, pero ese libro abrió ese sueño de que sí se podía, de que sí podía tener ese sueño más adelante de tener mi libro, y fue una idea que hoy ya está mucho más evolucionada, con un concepto que gracias a la formación, a la academia, a la experiencia que tuve en el Politécnico, que fue supremamente enriquecedora y pionera, claro, en toda esta idea que hoy se materializa a través de este sueño. Pero así se combina, de un sueño que nació chiquita y que hoy se materializó gracias a las experiencias que se vivieron después. Sandra, y tú acabas de mencionar algo muy importante y queremos contarle a nuestra audiencia. Aleja, cuéntanos, ¿de qué modalidad es justamente Sandra?
de la modalidad virtual, ¿verdad, Sandra? Así es. Entonces, ahí, Sandra, queremos profundizar. Nosotros tenemos un lema y es que justamente construimos país. Somos poli, somos país. Y transformamos vidas de manera positiva. Y en esa línea queremos un poco escuchar de esa historia. Tú eras estudiante virtual. ¿Qué te permitió el poli? Mira, tú acabas de mencionar algo y es, soy de un lugar muy recóndito y dentro de ese ejercicio tengo sueños, tengo proyectos. ¿Cómo la educación virtual te permitió ese ejercicio? ¿Cómo impactamos tu vida como institución? Además de eso, yo quisiera también agregar algo más, y es que para mí era muy remota la posibilidad de poder estudiar en una universidad, porque pues estábamos en Anserma, en crisis económica. Entonces mi hermanito, claro, se fue para Manizales a estudiar, entonces solamente era uno, mientras esperábamos a que saliera de la universidad para seguir el otro. Y en medio de esa crisis me voy yo para Medellín. En Medellín estaban mis abuelos y era fuera de toda posibilidad una universidad. Estudio en el SENA. En el SENA estudié tecnología en gestión de la producción industrial. Viví esa experiencia hermosa justo cuando estaba yo empezando mi experiencia laboral. Yo pensaba, no, tengo que ahorrar mucho dinero para irme a estudiar, y justo en esa época nació algo que fue súper bonito, que fue la alianza SENA entre el Politécnico y el SENA para darles la oportunidad a esos estudiantes de profesionalizarse. Cuando salió esta idea, yo me soñaba con ahorrar y venirme para Bogotá a terminar la carrera profesional, lo que implicaba paralizar todo este ejercicio profesional, pero justamente empieza la modalidad virtual, y yo justamente en esta época estaba empezando mi ciclo profesional allí en Anserma con el sector público, en alcaldía, y allí fue donde crecí y me ha ido súper bien. Ahorita les cuento un poquito más sobre esta experiencia laboral. Pero estando allí empecé esta modalidad virtual, lo que me dio toda la posibilidad de poder culminar este ciclo al mismo tiempo que estaba generando experiencia, al mismo tiempo que estaba creciendo, y esto fue la oportunidad más bonita que creo que tiene el Politécnico Gran Colombiano, de dar esta posibilidad no solamente para que nos capacitemos virtualmente en su totalidad, sino también para todos los que tienen media carrera, media formación a través del SENA, que lo podamos organizar. Y esto fue la experiencia más bonita y realmente lo que me cambió la vida. Qué bonito escuchar esto. ¿Y cómo transformó el poli tu vida? El poli me transformó por completo. Les cuento que yo estaba un poquito perdida como en temas de, bueno, yo a qué me quiero dedicar, cómo organizar mi vida. Empecé yo a trabajar en Anserma, después de Medellín vuelvo a Anserma. En Anserma empecé a trabajar en la alcaldía, en su momento era secretaria del alcalde en su momento, de llevar papeles, de atender personas. Cuando se dieron cuenta que yo estaba estudiando, que terminaba, me dijeron, mira, te vamos a dar la posibilidad de que apliques todo tu conocimiento y que te vayas a turismo, a manejar todas las asociaciones productivas. Entonces esto fue una cosa loca, porque yo empecé a soñar, a llevarme ferias de emprendimiento, a capacitar a los empresarios en todo lo que yo había aprendido. Fue una experiencia muy enriquecedora, y se forjaron esas relaciones internas, y después de allí un compañerito que quiero mucho me dio la oportunidad de que él pasó a control interno y era de banco de proyectos, y banco de proyectos es lo más top en lo público porque implica toda esa planificación donde todos están ahí, de hacer seguimiento a los secretarios, venga, pásame el informe, cómo vas, hay que mejorar esto. Y allí empecé en banco de proyectos, y hoy tengo la posibilidad de decir, he formulado 2 planes de desarrollo territoriales, el de Anserma 2023, y el de San José 2023-2027, el documento más importante en términos de planificación territorial, y ambos han sido aprobados por unanimidad. Y esto ha sido gracias obviamente a la oportunidad que se me dio en lo laboral de aprender cómo funcionaba toda esta estructura de planificación territorial, pero que no hubiera sido posible sin el título de Ingeniería Industrial y sin esa oportunidad que me dio el Politécnico Gran Colombiano de estar hoy en este proceso de formación y de crecimiento. Sandra, qué gran experiencia profesional, y ahí queremos contarles a nuestra audiencia que además Sandra es consultora organizacional. Eres especializada en sistemas justamente integrados de gestión y has trabajado en esos procesos de transformación. O sea, realmente cuál es el ejercicio y realmente qué maravilla poder conocer estos casos en donde desde tu conocimiento, desde tu apropiación, desde tu entereza, has justamente impactado un ejercicio también
a nivel general, en una región, y eso es realmente admirable. Y dentro de esa línea quería preguntarte, tú no solamente has escrito el libro, cuéntanos un poco de ese ejercicio. Tú tienes podcast, tienes recursos prácticos enfocados justamente en ese propósito. Amplíanos esa información porque estamos ávidos de ese contenido que hoy estás generando. Claro, y adicional pertenece a una red de ingeniería donde está constantemente relacionada y en diferentes países también, son diferentes ciudades acompañándolo desde allí. Adicional tiene una red social también bastante importante. Entonces Sandra tiene un montón de cosas que nos va a contar si nos alcanza el tiempo, porque son muchas cosas. Hay mucho que hablar. Bueno, voy a tratar de resumir porque me extiendo mucho, porque me emociono un montón, pero les cuento que efectivamente este ejercicio profesional ha sido muy enriquecedor, sobre todo en el ejercicio de generar nuevo conocimiento. Porque al generar nuevo conocimiento vamos siendo pioneros en muchos temas que nos van abriendo muchas posibilidades en el círculo laboral. Por ejemplo, ahorita les contaba un poco acerca de la teoría IFEP, que fue mi primer libro por accidente, así lo llamo yo. Cuando se abrió esa posibilidad, llegó una nueva posibilidad de consultorías en felicidad. Entonces todas las personas creían que yo hacía a la gente más feliz y yo solamente crucé 2 variables de felicidad y productividad y yo no sabía cómo generar todas esas, pero se me dieron oportunidades. Como que el alcalde electo actual me dijo, tenemos que hacer algo de felicidad en Anserma. Medimos la felicidad del personal, quedamos en 61%, y con toda esa estructura les cuento que adelantamos reformas en la infraestructura, ascensos, rediseño institucional, más del 30% de los empleados públicos ascendieron de su puesto de trabajo, además de toda una estructura de un plan de trabajo de felicidad excepcional, lo que nos llevó nuevamente a medir felicidad y quedamos en 91%, crecimos un 30%, en ese momento somos la única alcaldía en Colombia con un proyecto serio en temas de felicidad, así lo evidenciamos en la Cumbre Internacional de Felicidad que lo vivimos aquí en Bogotá el pasado viernes. Entonces eso también nos está abriendo muchas puertas de visibilización en estos temas y mira que ha sido algo súper bonito, además de todo lo que mencionan, que yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo. Y es una cumbre LATAM, ¿no? Eso es importante Así mencionarlo. Es una cumbre LATAM, es un ejercicio justamente de una temática que está muy a la vanguardia dentro del ejercicio. Entonces, qué bueno, qué maravilla y qué bueno que podamos ampliar ese ejercicio. Quisiéramos también, y dentro del ejercicio hacemos una invitación pública, que podamos tenerte quizá justamente como conferencista de ese libro, que nos cuentes un poco de la dinámica de qué es esa cultura de la felicidad y cómo realmente eso impacta no solamente a las empresas, sino a todo un país. Entonces, esa es una invitación que te haremos después y justamente para que nuestra audiencia no se nos desconecte. Y aquí en esta línea, tú bien lo mencionabas, Sandra, al principio, y es la invitación y la importancia de que hoy tengamos un invitado adicional aquí justamente en este escenario, y es nuestra editorial, ¿cierto, Aleja? Claro, es aquí como para que podamos conversar un poco más allá desde lo que desconocemos un poco, pero que podamos conversar de esa escritura, de ese libro, de esa investigación, de cuál es la técnica que usaste, ¿sí? La técnica que me estabas contando ahorita bastante interesante, que uno podrá haberla escuchado, más no haberla manejado y saber todo esto desde lo profesional, cómo se maneja, adicional, cómo se conecta todo ese enfoque técnico con la felicidad o bueno, el ser humano y el bienestar de las personas dentro de esas empresas, ¿sí? Porque pues eso es lo que ha hecho Sandra durante su trayectoria y es como dar ese resultado, ¿sí? E investigar más allá con indicadores, digamos que precisos y formales de cómo se da esto. Entonces qué bueno conocerlo desde allí. Así es, Aleja, adelante. Y en esa línea tienes toda la razón, y dentro de esa dinámica quiero que nos cuentes también un poco de cómo fue ese proceso editorial, pero no sin antes, justamente queremos contarles a nuestra audiencia que tenemos una gran convocatoria. Guille, ¿de qué se trata? ¿A qué queremos hoy extender justamente a este tipo de escritores y cómo el Poli sigue apoyando a sus graduados desde esta dinámica? Cuéntanos un poco. ¡Qué bueno! Bueno, Cris, pues precisamente como editorial universitaria procuramos estar a la vanguardia de todo lo que sucede al interior de una institución. Desde luego que también nos motiva la felicidad, el entusiasmo, la pasión con la que hacemos las cosas. Hace ya más o menos 2 años y medio que reestructuramos nuestro plan anual de publicaciones, el cual nos permitió definir 3 segmentos fundamentales del cual van a estar concentrados nuestras publicaciones, que son todo lo que tiene que ver con libros resultado de investigación, tanto formativa y aplicada,
por supuesto libros, resultado del ejercicio académico, lo que surge ahí en el aula de clase, pero también está la categoría de creación, es decir, cuento ilustrado, poesía, novela, ensayo y una serie de potenciales que se han venido sumando poco a poco en el ejercicio. Pero también es importante decirle a nuestra audiencia y a todo el público en general que nuestro plan y nuestras convocatorias tienen un alcance a 4 segmentos muy importantes y que ahí empezamos a marcar un poco la diferencia y sobre todo por este compromiso de ser país y también de generar estas experiencias positivas en las personas. Obviamente estamos con los docentes en cualquiera de las modalidades, presencial, virtual, estudiantes de igual manera, pregrado, posgrado, funcionarios del Poli, que también hemos venido ampliando ese nicho, pero que nos convoca hoy y hacemos este match, somos de las pocas editoriales universitarias que abren la posibilidad para que sus graduados puedan postular sus proyectos editoriales, que como bien lo dice Sandra, mientras estuvo como estudiante tal vez no se animó a escribir, pero en cualquier momento de su vida nace esa ilusión, ese sueño. Aquí me voy a adelantar y me voy a robar el eslogan de un invitado que tendremos prontamente en este programa, que dice: no hay sueño malo, no hay sueño bueno, solo sueños que no se intentan. Entonces eso es algo que a nosotros nos motiva precisamente para conocer las experiencias y que como editorial podamos ayudar a materializar y que pueda convertirse en una publicación de impacto para la sociedad. Y es la convocatoria PAP, y esa la encontramos justamente en www.poli.edu.co. Allí van a encontrar toda la información para que ustedes graduados se puedan postular, puedan hacer ese ejercicio y que el Poli los siga acompañando en esta dinámica. Y ahora sí, Sandra, retomemos el ejercicio. Cuéntanos justamente dentro de esa dinámica que nos contaba también Aleja, y danos una primicia, porque también nos enteramos para nuestra audiencia que tienes una invitación a la Filbo 2026. ¿De qué se trata? Bueno, así es. Les cuento que este libro también ha evolucionado como todas las ideas en las que he venido materializando poco a poco. Ahorita les mencionaba un poco acerca de el podcast, y el podcast nació porque recientemente fui mamá de una hija hermosa que se llama Macarena y precisamente me llevó a adaptarme. Entonces, por ejemplo, también me mencionabas cómo aplicas tú todas estas metodologías en el libro. También el libro nos lleva a digamos, transformar esa estrategia que nosotros tenemos cuando el contexto cambia, y precisamente cambió toda la estructura de espacios presenciales, de conferencias y demás por todo ese proceso que estaba viviendo, lo que me llevó a generar este podcast. Y a través de este podcast fue una manera diferente de llevarle esta información a las personas, conectando con ideas, conectando con metáforas, de una manera que nos permitiera asociar y asimilar de una manera más sencilla esta información, porque todo el mundo siempre me pregunta, ¿y es un libro para ingenieros? No, es un libro para todo el que quiera planificar su vida. Entonces, precisamente con el podcast, al familiarizarme más, yo dije, no, tengo que mejorar este libro, porque digamos, la primera edición fue muy enfocada a hacer directamente, entonces es un libro que sí lleva la acción, pero no llevamos tanto estas historias, y en la segunda edición cuento un poco más. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de misión de vida, analizamos lo que sucedió con Nelson Mandela cuando estuvo en prisión, pero él tenía súper clara su misión y eso le permitió ser feliz aún tras las rejas. Lo que analizaba, por ejemplo, Gandhi, cuando él decía, mi vida es mi mensaje. O cuando, por ejemplo, Walt Disney no alcanzó a ver reflejado este parque, pero su hermano le decía, no importa, él sí lo vio en su mente. Y mira qué es lo que hacen los grandes arquitectos en la historia, que tienen visiones que no alcanzan a materializar. Por ejemplo, mira Gaudí con la Sagrada Familia, pero aún sigue en vigencia, y Gaudí no está, pero dejó su legado. Entonces también es una invitación a pensar a futuro, de mirar cómo otros lo hicieron para que nosotros también lo apliquemos en nuestro día a día. Y mira, Y es que va más allá del conocimiento. Esto va más allá de esto, porque es más como la creatividad, es donde Sandra pudo identificar o como mezclar y articular toda esa creatividad, innovación, motivación, transformación de la ingeniería, de cómo llevo la ingeniería más allá
de lo que se ve, que pues que uno lo podría imaginar es en gestión de calidad, en procesos y en diferentes situaciones que ahorita tú lo ves y los mezclas desde otra manera, y mira que eso le dio una visión diferente en su trabajo, y fue como proponerle esto al alcalde y ver cómo podemos medir la felicidad en nuestro territorio, ¿sí? Y adicional a eso también quiero, Cris, contarles, y Guille, que Sandra tiene formaron desde la parte social, tienen una red súper interesante de mujeres que nos estaba contando ahorita, y entonces eso hace también que ella nos lleve mucho más allá y lleve a estas personas mucho más allá de la superación, de la motivación, de cómo lo logramos de una manera diferente, ¿sí? No estancarse en ahí, no quedarse, muchas veces nos quedamos ahí, ¿sí? O estamos allá, entonces estamos y eso que van a ser más grandes, ¿cierto? Porque yo también soy de Caldas, les estoy contando ahorita. Si no nos lo cuentas, no lo sabemos. También soy cerca de donde, y conozco Anserma porque pues es muy cerca, entonces podríamos ir uno, pues, estar que alrededor de 3 horas de Manizales, muy cerquita, entonces uno puede ir y volver, y pues es súper interesante conocer todas esas situaciones y todas esas, porque pues allá tampoco es que se vivan, digamos que no es muy lejos y tampoco es muy escondido, sino que es un municipio que está pues como visible, donde uno puede ir, pasear, conocer toda la parte de agricultura y demás que se puede ver allí, pero adicional a eso, toda esa parte que Sandra comente de todo lo que ha movido y ha conmovido y ha llevado más allá a estas personas. Entonces cuéntanos un poco más de ese proyecto que tienes allá. Bueno, mira que básicamente toda mi vida se resume en Quality Life. Todos los proyectos materializados tienen esa metodología de analizar el contexto. Entonces, inicialmente en Anserma vi una oportunidad increíble de las mujeres, y es que las gerentes de los bancos, de todos los bancos que habían, eran mujeres. El enlace de Confa era mujer. La de Cámara de Comercio, mujer. Las presidentas de juntas de acción comunal, más del 60% mujeres. Cuando estuve trabajando en turismo y asociaciones productivas, todas las líderes de esas empresas familiares, mujeres. Y yo dije, no, eso es increíble, el potencial que se está viviendo de las mujeres en este territorio. Tenemos que hacer algo para unificar, para visibilizar a esas mujeres. Entonces fue donde nació la idea de construir un colectivo social para apoyarnos entre nosotras, y de que tras de cada mujer hubiera una institución que apalancara esas diferentes iniciativas. Les cuento que muchas personas nacen con ideas de colectividades, de organizaciones, pero el peor error que cometen es que se reúnen y al otro día ya están haciendo acciones y salen a la luz pública, y vemos que esto no es sostenible en el tiempo porque no hubo una planificación interna. Y si es difícil para uno mismo no desistir de los proyectos, imagínate poner de acuerdo a más de 10 personas. Es bastante complejo. Nosotras empezamos con esta iniciativa, hicimos una cantidad de reuniones, y esas reuniones eran enfocadas a qué vamos a hacer, vamos a conocernos, vamos a fortalecer nuestro ser, vamos a identificar nuestro grupo focal, vamos a saber, y empezamos alrededor de 50 mujeres en esas reuniones, de las cuales quedamos 10. Wow. Y vamos a cumplir 5 años, y esas 10 que quedaron siguen vigentes y siguen firmes. Una se fue para Australia y desde Australia nos manda videos, nos colabora, se sigue conectando a las reuniones, y eso es lo que se logra cuando realmente hay un excelente ejercicio de organización, hay un excelente ejercicio de planificación. Hoy trabajamos por las mujeres emprendedoras, anualmente tenemos una feria en Anserma, y es un ejercicio hermoso en región, porque lo que se demuestra es el trabajo en equipo. Nosotras todo es altruismo, todo es desde nuestros propios recursos, pero es algo súper bonito porque se da, venga, préstanos este lugar tan bonito, claro que te lo prestamos, mira, te presto las sillas, te presto las mesas para que hagan la feria, yo te regalo un premio, yo te pego el clavo, yo te corro la silla, y es algo súper lindo porque vemos ese ejercicio materializado, y precisamente en estos 5 años que estamos cumpliendo, lo vamos a celebrar, es en agradecimiento a todos los que nos han permitido ser, porque si bien somos 10 mujeres las que gestionan, las que van y visibilizan y organizan todos estos espacios, es gracias al apoyo de todos. Entonces eso es como un experimento social de que se llama NGO, Mujeres Gestoras de Oportunidades, pero todos somos NGO. El alcalde nos ayuda, hasta el propietario del establecimiento comercial donde organizamos el evento, hasta el que canta, va y nos canta en la feria, el que baila, va y nos baila en la feria, y este es un ejercicio muy bonito de colaboración y de construcción de tejido social. Sandra, y desde ahí de MGO,
es entonces un ejercicio que está vivo. Hay invitación justamente para las personas que nos están escuchando, que pueden sumarse a esta dinámica, que pueden llegar a aportar. ¿Qué invitación podríamos hacer? Bueno, de entrada los invito ya a que sigan las redes sociales, tanto de MGO, que es m.g.o_Colombia, y los invito a que sigan también Quality Life_Ingeniería y que también escuchen el podcast de Quality Life Ingeniería para la Vida, que estamos en Spotify. Ya llevamos alrededor de 15 episodios, con todo el corazón, para que escuchen, para que se vinculen con ese proyecto tan bonito. Este año vamos a tener una feria diferente, siempre son ferias de emprendimiento. Este año vamos a arriesgarnos un poco más y vamos a incentivar a las niñas de Anserma que vayan, a que modelen, a que hagamos una pasarela divina para modelar los accesorios del municipio, porque además es un municipio absolutamente turístico, creativo, de una cantidad de cosas hermosas. Entonces, bueno, los invito a que se agenden para cuando tengamos esta organización. Y también de entrada los quiero invitar a Filbo, que es la Feria Internacional del Libro, que se está adelantando acá en Bogotá, que es incluso una de las más importantes en Latinoamérica. Entonces los invito a que vayan a Filbo. Yo voy a estar del 21 al 23 presencialmente, atendiéndolos directamente con Quality Life en el stand de Caldas. Y hay algo que nos mencionaba ahorita, y ahorita que está Guilla aquí, nos mencionaba Sandra que quería también hacer parte de pronto desde la institución en la Filbo. ¿Cómo podría ella participar allí? Entonces aquí le cedo la palabra. Claro que sí, Lina. Precisamente todos estos lindos momentos y estas lindas coincidencias son las que nos permiten hacer que los proyectos sigan creciendo. Simplemente ponemos un granito en ese proceso de crecimiento. Sí, la Filbo ya está en cuenta regresiva, 21 de abril al 4 de mayo. Tendremos alrededor de 23 eventos editoriales en el stand, en los auditorios de Corferia, todos cordialmente bienvenidos. Pronto empezarán a recibir en sus redes todas las invitaciones, todos los lanzamientos editoriales, y por supuesto que Sandra, como egresada Poli, muy bienvenidísima al stand para que también demos a conocer tus proyectos editoriales, pero no solamente los proyectos, sino toda la experiencia que hoy estás compartiendo en esta franja. Será especial porque no teníamos presente de tener proyectos editoriales en Filbo hechos por nuestros graduados, como lo vamos a tener este año, pues gracias al liderazgo de toda la oficina, de Cris, de Lina y todo el equipo que hay detrás de esto. Así que muy bienvenidos para que hagamos parte de esta feria de las letras y de la cultura. Guille, cuéntanos, ¿cuántos de nuestros graduados van a estar en Filbo? Tú acabas de decir, no esperábamos graduados, y no tenemos uno, tenemos varios. ¿Cuántos? Bueno, tenemos ya en este momento, por títulos ya publicados, en los que al menos participan 6 graduados nuestros. 2 ya tienen agendados espacios de lanzamiento, pero pues estaremos. Igual que Sandra, muchos han tenido experiencias editoriales por fuera, con editoriales comerciales, ¿por qué no con otras editoriales universitarias? Pero nosotros estamos para eso, para apoyar, para servir, para orientar, para que ojalá la sesión de derechos no sea así tan directa como la comentó Sandra. Porque realmente eso es un ejercicio también importante. A veces desde el desconocimiento pues entregamos todo, y pues el día de mañana, no digo que sea algo muy constante, pero es difícil recuperar algo que nos pertenece. Y pues mientras esté amparado por toda la sesión de derechos y toda la afectación a los derechos de autor, y eso es algo que nosotros constante y permanentemente trabajamos para evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos de autor. Pero bueno, allá los esperamos y estaremos realmente muy complacidos de tenerte y de compartir espacios. Poliradio estará nuevamente este año en Filbo, así que tenemos muchas opciones para poder ampliar todo esto. Guille, tú acabas de mencionar algo muy importante, y es el Poli no los está dejando solos. Graduados, no se desconecten. De hecho, dentro del ejercicio justamente que lidera Alejandra, quien es nuestra coordinadora de graduados, está todo un portafolio de bienestar y de servicios para ustedes. Bien lo acaba de decir Guillermo, la editorial está para acompañarlos en esos procesos de publicación, para que ustedes sigan brillando desde el ejercicio que ustedes realizan y que no tengan que ceder todos sus derechos. Y muchas veces
es el desconocimiento lo que desafortunadamente nos lleva a esos ejercicios. Entonces, qué mejor que decir no están solos y que el poli está para acompañarlos. Señor. Claro, sumado a ello, Cris, Sandra lo comparte porque digamos que el mercado editorial comercial pues viene acompañado de unas variables ciertamente complejas porque hay por delante un ejercicio comercial y han surgido también muchos escenarios y muchos métodos de autopublicación, lo cual es supremamente válido. Y creo que el ejemplo de Sandra se suma a los muchos en los cuales no tenemos que estar respaldados necesariamente por una firma o por un sello editorial de reconocimiento y prestigio. El prestigio lo hacemos nosotros. No se trata de hacer un libro convencional. El libro que hoy estamos analizando, el de Quality Life, no es solamente una lectura, es la adopción de unos métodos y una propuesta que Sandra nos hace. Tampoco, como digo yo, es tener la pócima secreta ni la fórmula secreta, pero como bien dicen por ahí, quien lee un libro después no vuelve a ser el mismo, y eso nos pasa en todas las áreas del conocimiento. Entonces esa es la idea. Si lo quieren publicar a título independiente, si lo quieren publicar con el poli, si ya viene la segunda edición con la editorial que les abrió las puertas, bienvenidísimos, pero siempre buscando que la posibilidad sea completamente equilibrada en todo sentido. Completamente. Y esa era mi invitación también para Sandra, Guille, como decirle, ven, si quieres escribir otro libro también aquí estamos y aquí está nuestra editorial para apoyarte en cualquier momento que lo quieras hacer. El título ya está, ¿no? Se va a llamar Felicidad. Felicidad, Muy bien, un concepto muy bien aplicado. Y dentro de ese ejercicio, Quality Life se llama Ingeniería para la Vida. Y ahí te quiero hacer una pregunta, Sandra. ¿Cómo descubriste que el bienestar y la felicidad podían ser parte de la gestión organizacional? Realmente eso es un tema que abordamos en medio de un discurso, pero que no estaba validado. Entonces, mira que les voy a dar el dato de mi tesis acá, ahorita me cancelan a la salida. Y ese instrumento que ya quedó validado en 2002, que se aplicó en Inglaterra, que después fue convalidado en Latinoamérica y que se descubrió que todas las personas en el mundo, independientemente de sus condiciones geográficas, culturales, buscan exactamente lo mismo al momento de definir el concepto de felicidad. Ojo a esto, también tuve una conversación con un filósofo que adapta la visión de vida desde un punto de vista muy diferente, entonces también vamos a encontrar desde el punto de vista del sistema actual. Entonces, si estamos en medio de un sistema de superación, de crecimiento, que es el actual en el que estamos, estos son los factores. Si decidiste renunciar a ese sistema, irte para definir tu propio sistema, esas condiciones pueden variar. Pero entonces en sí son 4 y nosotros confundimos la felicidad con la alegría. Y la alegría es lo que vivimos, esos momentos efímeros, de euforia, donde nos contaminamos de espacios realmente cotidianos y bonitos y que sí forman parte de la felicidad, pero no en su totalidad. Y mira que esto fue un tema muy interesante para cuando lo aplicamos en la medición de felicidad en la alcaldía, les contaba, la alegría dio en un 91%. Y pasa que las empresas invierten en bienestar, en fiestas y toda la plata de bienestar laboral se va en esto, en celebraciones, y era la más alta. Pero miren esto, la otra condición es la satisfacción. Y la satisfacción tiene que ver con hacer eso que nos gusta y que no necesariamente tiene una relación directa con aquello a lo que nos dedicamos. Entonces, por ejemplo, satisfacción, venga, yo me gusta correr, pero es que no, venga, vamos a inscribirnos a esa maratón, vamos a inscribirnos a ese concurso. Si te gusta escribir, vamos a escribir ese libro, vamos a hacer eso que nos genera satisfacción. En Gio, mi colectivo social, es algo que me genera satisfacción y no me genera recursos. Antes me toca poner de mi propio dinero para todos estos eventos, pero yo soy absolutamente feliz de ver esas mujeres felices, de ver cómo organizan sus stands, de cómo decoran, de cómo compiten por estos premios que son tan bonitos, y eso me llena el alma. Entonces, la recomendación siempre: hagan cosas que les generen satisfacción en medio de su vida. Por otro lado está la autorrealización, y la autorrealización es superarse, todo el tiempo tener metas, todo el tiempo tener proyectos, porque si no las tenemos se va a generar esa percepción de estancamiento, y el estancamiento genera frustración. Entonces, y todo el tiempo, así sean cosas chiquitas. Pero bueno, por lo menos este año saco mi segunda edición. Por lo menos este año voy a organizar algo que transforme mi vida. Y por lo menos mes a mes, cositas que me generen motivación. Si las hago constantemente, voy a estar contribuyendo a esto. Miren esto.
Alegría 91%, pero cuando hablábamos de satisfacción, en la alcaldía 33.33%. Y autorrealización también estaba por debajo del 40%. Entonces nosotros miramos, claro, invertamos en bienestar, vámonos a pasear, vámonos a viajar, vámonos de fiesta y solamente estamos alimentando la alegría. Y la satisfacción y la autorrealización de ahí para abajo. Entonces hay que motivar, y por otro lado está la última, que me parece una cosa súper top porque es algo que depende solo de nosotros, y es la percepción positiva. Y es verdad, esto depende de nosotros. Hay gente que está en una sensación constante de desinterés, de desmotivación, que puede estar en Dubái en el mejor hotel y siempre, ay no, qué calor, qué pereza, todo es malo. Y eso incide demasiado en nuestra percepción de felicidad, y es algo que se invita desde esta lectura general de medición de felicidad a cambiar un poquito el chip. Entonces realmente todo esto es algo que nos genera felicidad, y que de hecho ahorita estaba pensando mucho en indagar un poco más acerca de este tema, y fue muy interesante también el haber participado recientemente en esa cumbre internacional de felicidad, porque también evidenciamos que muchos todavía seguimos con el concepto de confundirla con alegría, de que también en las organizaciones seguimos midiendo la felicidad con actividades, pero que realmente estamos dejando los otros conceptos de lado, que son los que nos ayudan a sumar. Muy valioso. Y yo quería hacerle una pregunta a Sandra, y es: ¿qué significa para ti construir país desde la región o desde región, basado en esa felicidad, en esa transformación social, en esa felicidad organizacional, ¿sí? ¿Qué significa construir país desde allí y de todo ese tejido social que nos estabas contando ahorita? Mira qué bonita esa pregunta, porque yo siento que solamente el hecho de escribir un libro es ese deseo de nosotros aportar, de aportar un punto de vista frente a algo, de regalarle una parte de nosotros a las personas, al que quiera leer esa partecita de nosotros. Y realmente Quality Life es un proyecto que yo escribí desde todo el corazón, pensando que efectivamente todas estas metodologías pueden transformar una vida, porque cambiaron mi vida, y quise que todo el mundo lo haga, y yo quiero que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo cumpla sus sueños y que todo el mundo se planifique. Entonces también es este aporte súper bonito, porque yo también tengo una concepción, y es que definitivamente, así como las personas más felices son más productivas, cuando tenemos personas autorrealizadas vemos a personas que van a querer aportar. Y si nosotros, por ejemplo, analizamos también la teoría de la pirámide de Maslow, ¿cuál es la teoría de Maslow? Que todo el tiempo pues efectivamente estamos en superación y autorrealización. Primero lo que buscamos son esas necesidades básicas, después de esas necesidades biológicas buscamos más relaciones sociales, más el tema de ascender, más de una estabilidad, y cuando lo tenemos absolutamente todo, ¿qué buscamos? Servirle a los otros, y esa es la cúspide de la pirámide. Entonces, si tenemos personas muy autorrealizadas con Quality Life, vamos a lograr tener muchas personas que van a estar sirviendo a una sociedad, que están ayudando a construir un mejor país, y que se van a reducir índices y brechas y todo lo que nos imaginemos en ese momento, para continuar soñando en grande. Sandra, y en tu libro tú hablas de un concepto muy interesante que quisiera que lo pudieses ampliar, y es justamente el happiness management. Cuéntanos un poco desde ese concepto, cómo lo apropias y cómo lo identificas dentro de tu libro. Bueno, miren que ese es un tip y digamos un regalo que les di en la segunda edición, porque en la primera edición de mi libro no hablábamos de mediciones de felicidad ni hablábamos de estas concepciones. Nosotros vamos adelantados. Ya estamos hablando de la segunda edición, y en la segunda edición añadimos ese capítulo de felicidad, y ese capítulo de felicidad es de hacernos cargo y responsables de nuestra propia felicidad, es sacar esos tips para nosotros mismos, ir gestionando. O sea, ya el libro de entrada nos contribuye a algo que es la autorrealización. Tú llenas Quality Life y ya estás contribuyendo a la autorrealización, pero entonces también te invita a generar satisfacción, a darte tips para poder moldear esa satisfacción, para poder cambiar el chip, y con metodologías muy prácticas. De hecho, yo tengo un propio tip que me ayuda a volver a la razón desde la percepción positiva, y es una frase que yo siempre digo, desde el punto de vista de la objetividad. Entonces a veces podemos estar aquí en medio de un conflicto y de todas las situaciones, y yo luego digo, bueno, desde el punto de vista de la objetividad,
realmente me conviene seguir en esa discusión o realmente cuál sería la decisión correcta. Y es ese momento tan bonito que a través de todo esto nos damos cuenta que nosotros siempre tenemos la respuesta a todo lo que nosotros nos planteamos. Y hay una frase que me encanta y es: si quieres tomar la decisión incorrecta, pregúntale a muchas personas. Y a veces queremos equivocarnos y queremos que nos validen externamente. Pero si hacemos más ese ejercicio de mejorar nuestra conversación interna, de mejorar ese ejercicio de diálogo interno, seguramente los factores externos se van a transformar. Y es cierto. Y ya como para ir cerrando, Cris, Sandra, ¿qué mensaje le dirías a esos estudiantes que todavía están en el proceso o a esos graduados que todavía no se atreven? Bueno, yo les diría que sigan sus sueños, que sigan sus proyectos, que sí se puede. Me encanta ahorita la frase que nos compartían y es: no hay sueño ni malo ni bueno, son sueños que no se intentan. Entonces les diría que si no funcionó, cambiemos esa estrategia, pero nunca dejemos de plantearnos proyectos, nunca pensemos que no tenemos nada que aportar, porque seguramente hay mucho por aportar. Sandra, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Guille, por acompañarnos hoy. Este será un espacio que justamente queremos robustecer con este plan de bienestar que tenemos para graduados, con las diferentes unidades que tenemos, porque no solamente es editorial, hay muchas otras unidades. Tú hablabas también desde el emprendimiento, y en esa línea vamos a tener otro episodio en el cual ustedes van a conocer cómo el Poli lo sigue apoyando desde otras aristas y desde otras necesidades que podemos aportarles desde el ejercicio. Y en esa línea, Sandra, de verdad, agradecerte, realmente resaltar el impacto que estás haciendo. Realmente es muy gratificante hoy escuchar un ejercicio en el que no solamente estás hablando desde tu profesión, no eres ingeniera industrial, eres escritora, pero tienes un ejercicio de un sentido social, una iniciativa, una pasión con la que hablas de los proyectos justamente también de incentivar el ejercicio social, que eso realmente es con lo que se impacta un país, lo que realmente se necesita en una sociedad como la que tenemos hoy. Entonces, de verdad, mis más sinceras felicitaciones. Es un honor tenerte en este programa de graduados que construyen país, y lamento que se nos esté acabando el tiempo, porque además nos quedamos ávidos de conocer un poco más del ejercicio de Sandra, pero quiero resaltar un ejercicio, y es que también ella nos contaba que dentro de su libro y construyendo la segunda versión llegó a su vida una bendición, y es la bendición de ser mamá. Entonces, Sandra, qué lástima que no nos puedas contar un poquito, pero realmente es una historia de vida en la que seguimos resaltando ese ejercicio de ser mamás, de seguirse formando profesionalmente dentro de la dinámica virtual que el Poli está apoyando para acompañar esos sueños en la región, en donde brindamos oportunidades a esas personas que creemos que no tenemos las posibilidades de ser grandes profesionales, y que hoy, como graduados y orgullosos graduados Poli, decimos sí es posible cumplir sueños. Entonces, realmente te felicito, recalco tu bebé y sí, que ojalá seas muy muy feliz con esa nueva bendición. Se vienen muchísimos retos, entonces también realmente qué orgullo y qué honor nuevamente. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a todo el público que nos escucha. Si tienen también, y si tú tienes, Sandra, también algún compañero graduado que de pronto quieras mencionar y que de pronto quieras invitar, bienvenido. Aquí estamos todos para apoyarlos. No simplemente es visibilizar esas personas que han hecho algo en la sociedad, sino que sigan transformando vidas desde otras perspectivas y desde otra manera, no solo a nivel empresarial, sino a nivel social, a nivel de proyecto de comunidades. Sí, entonces es visibilizar esos graduados que tenemos desde otros escenarios de vida. Y qué bueno tenerte aquí, qué bueno que nos compartas esa historia, que nos compartas tu vida, adicional toda esa motivación que tienes, y ayudas y nos ayudas a transformar esas vidas también desde otros escenarios. Y como bien lo mencionaba ahorita Cris, nuestra directora de graduados que hoy nos acompaña, chéverísimo que podamos vincular también eso ahora tenemos un plan bastante chévere, y es un portafolio de bienestar que tenemos ahorita, y estamos digamos que estamos llevando paso a paso, y poco a poco lo hemos ido fortaleciendo. Y qué bueno que nos puedas ayudar con una charla también algún día así bien chévere de felicidad, de transformar la felicidad, y cómo desde
desde cada una de las personas pueden tener esa motivación diferente para crear otro tipo de situaciones. Entonces, súper chévere, qué rico tenerte aquí. Felicitaciones a Sandra y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Guille, y por supuesto esperamos e invitamos a nuestra audiencia, gracias Sandra, gracias Aleja, al próximo episodio, el próximo martes a las 11 de la mañana en un episodio justamente de Poliradio de Graduados que Construyen País. Gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poliradio.